Buenas tardes a todos, a todas. Pues un gusto nuevamente estar con ustedes en este espacio remodelado de Cenixa, eh, remodelación que obedece entre tantos regalos que nos ofrece la divinidad, también a la celebración del 23 aniversario de Cenixa en el mes de diciembre. Estamos cerrando el año 2021 eh, como con grandes batallas que se han llevado a cabo en nuestras vidas en este año, y sin embargo, pese a todo ello, estamos aquí, ¿verdad? Instando a seguir adelante, a seguir luchando por mejorar nuestras vidas, por mejorar nuestra comunidad, por mejorar nuestra sociedad. Y nosotros desde acá de Cenixa, aportando nuestro granito de arena, que es desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista pedagógico, instarlos a los colegas abogados y abogadas a que sigan estudiando, que sigamos analizando nuestra legislación, tanto nacional como internacional, a través de los distintos convenios y tratados que firmó Nicaragua a partir del año 2018, y a ponerlos en práctica, ¿no? En nuestras acciones, en el servicio a nuestros clientes, a nuestros usuarios, en el servicio a la sociedad. Nosotros los abogados y abogadas, como promotores de la paz social, nosotros jugamos un rol muy importante dentro de la sociedad. Podemos incluso unir una familia en el caso de la materia de familia, o contribuir a esa separación o a que se fracturen más las relaciones familiares. Es una gran responsabilidad para nosotros los abogados y abogadas llevar a cabo la representación de una persona, hombre y mujer, ¿verdad? Con conciencia de que estamos tratando con una materia sumamente delicada, con emociones, con valores, ¿verdad? Y que de nuestra actitud como litigantes depende no solamente del punto de vista de la legislación, sino que desde nuestro humanismo vamos a contribuir a que estos conflictos entre las familias se resuelvan de la mejor manera posible. Entonces celebramos, ¿verdad? Este aniversario de Cenixa, celebramos que Dios nos tenga acá, y desde este punto, desde este escritorio, doy gracias a Cenixa y a todos los compañeros y colegas que trabajan en esta prestigiosa empresa, a que por la oportunidad que nos ha brindado, ¿no? Desde hace alrededor de 1 o 2 años, de estar contribuyendo y de estar proyectando y transmitiendo nuestros conocimientos y la experiencia que tenemos a través de esta plataforma, una plataforma al servicio de la población, una plataforma al servicio de abogados y abogadas, y de estudiantes, también de derecho, que quieran ir consolidando sus conocimientos previo a salir de la universidad, previo a salir de las aulas. Entonces nosotros pues damos gracias, y vamos a comentar un poco el tema de hoy, que es el proceso común de familia, eh, llevando este mensaje, ¿verdad? Y instándoles a que sigamos estudiando, que sigamos preparándonos, que aprovechemos la virtualidad, que aprovechemos que podemos tener distintas formas de comunicación para consolidar nuestros conocimientos. La tecnología no solamente es distracción, la tecnología tiene mucha utilidad en nuestras vidas actualmente, y pues podemos aprovechar para prepararnos. No hay excusa para no seguirnos adentrando en el conocimiento, que esto nos proyecta como mejores profesionales
y le da mayor seguridad a nuestros usuarios, a nuestros clientes a la hora de contratar nuestro servicio. Entonces es muy importante que abogados y abogadas sigamos preparándonos en el caso específico de la materia de familia, una materia muy importante con mucha sensibilidad social. Eh, Dejando entonces un poco los agradecimientos, pues vamos a entrar en el tema que es el proceso común especial de familia, que inicia de acuerdo al artículo 501 con la demanda, ¿verdad? Ante nuestras oficinas se presenta una persona y solicita nuestros servicios a efectos de llevar a cabo determinada pretensión, una pretensión procesal, es decir, una acción, ¿verdad? Una acción de alimentos, de cuidado y crianza, de suspensión o pérdida de la autoridad parental. Y nosotros entonces tenemos que manejar el procedimiento y explicarle a nuestro cliente, a nuestro usuario, las distintas etapas del proceso y del procedimiento. Iniciamos entonces con la entrevista. Es muy importante la entrevista que nosotros hagamos a nuestro cliente, a nuestro usuario, en el sentido de ahondar sobre este problema. Muchas veces nos podemos evitar una acción según lo que podamos captar de la entrevista que le realicemos a la persona que contrata nuestro servicio. En este caso podría ser, vamos a poner de ejemplo, una acción de alimentos, en el que es una de las acciones que tiene un mayor índice de ingreso en los juzgados de familia, y deberíamos de comenzar por saber si la persona que vamos a demandar tiene más hijos, tiene otras personas que dependen económicamente de él, que los ingresos que devenga, si está o no está empleado, y si hemos tenido o no un antecedente de arreglo ante el Ministerio de la Familia o bien en los juzgados mismos. Esto nos va a dar un panorama completo, ¿no?, de la acción que vamos a intentar, o de si vamos a obtener una declaración de alimento o vamos a ejecutar un acuerdo de alimentos o modificar un acuerdo previo de alimentos, una sentencia, según lo que el usuario o el cliente nos diga en la entrevista. Entonces, por lo tanto, para hacer nuestro planteamiento del caso es de vital importancia una muy buena entrevista. Y después ya tendríamos que establecer cuál es la pretensión procesal, ¿no?, a la que vamos a plantear ante la persona que administra justicia, el judicial o la judicial, que es, bueno, o sea, que tutele nuestros derechos, ¿verdad? Que tutele a través de una sentencia y previo un proceso, la tutela judicial efectiva por parte de la autoridad judicial previo los trámites de ley. Iniciamos, ¿verdad?, con la demanda de acuerdo al 501, que establece el derecho de acción y tutela judicial efectiva, y seguidamente en el 501 establecemos todos los requisitos del Código de Familia. El 501 del Código de Familia establece cuáles son los requisitos que debe de contener una demanda. Y en familia, a pesar de que existe un principio de flexibilización de la forma en el derecho procesal de familia, no, o sea, debemos de cumplir con cada uno de los requisitos que se establecen en el 501 para evitar que nuestra demanda, el juez o jueza ordene su subsanación, ¿verdad? Entonces, en este sentido, tenemos que ser muy cuidadosos en la redacción y en la elaboración de la demanda, y en especificar claramente cada una de nuestras pretensiones. Cada una de nuestras pretensiones, si tenemos una o varias pretensiones, pero además explicarlas con claridad, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los alimentos, establecer los porcentajes, o establecer si es una cantidad líquida,
no simplemente dejarlo a criterio de la autoridad judicial o tal como lo establece el artículo 324 del Código de Familia, que generalmente se utiliza los porcentajes o pedimos en porcentaje porque es un poco, podría decir, más fácil, ¿no? El establecimiento de esta pensión, pero a la hora de liquidar ese porcentaje, ¿contra qué lo vamos a hacer? Los porcentajes solamente se utilizan cuando yo puedo tener certeza de cuáles son los ingresos que percibe esa persona, hombre o mujer, al cual yo voy a demandar, ¿verdad? O estoy demandando. Entonces ahí funciona específicamente los porcentajes. Pero recuerden que otro parámetro también para establecer es necesidad versus capacidad. Y también tomando la contestación de la demanda, el artículo 502, que establece que además de todos los requisitos que establece el 501 del Código de Familia, entonces vamos a además a cumplir con el requisito del 502 que establece el 502 del Código de Familia, la contestación en el caso específico de la acción de alimentos, indicando los ingresos, egresos, gastos, bienes de los últimos 3 años que haya tenido la persona que está siendo demandada, de los últimos 3 años, para ser tomados como parámetro para el establecimiento de la pensión de alimentos. Entonces, si estamos como contraparte y vamos a contestar, debemos de cumplir con ese requisito del 502 del Código de Familia. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a establecer si mi representado, en este caso el demandado, tiene más hijos, aportar los certificados de nacimiento, pero no solamente aportar los certificados de nacimiento, sino que demostrar que estamos cumpliendo con esa obligación derivada del ejercicio de la autoridad parental, que es comprobada en los certificados de nacimiento. O sea, no solamente me debo de limitar a presentar los certificados de nacimiento, sino que vamos a corroborar, vamos a demostrarle al juez o a jueza que estamos proveyendo y estamos cumpliendo con los alimentos para esos hijos e hijas de cuyos certificados de nacimiento adjunté en mi contestación de demanda. Eh, una vez que contestamos la demanda, lo que el juez o jueza va a emplazar, ¿verdad?, a la persona demandada, si no hubo subsanación, ¿verdad?, si todo está correctamente plasmado en la demanda. Entonces está el emplazamiento. El emplazamiento tiene varios escenarios. Puede ser que la persona tenga domicilio conocido, entonces notifico a esta persona en su casa de habitación. De ahí esta persona puede ser que conteste o no conteste la demanda en el término de 10 días, que es el término que se da en el emplazamiento, 10 días para que conteste la demanda. Puede ser que no conteste la demanda, pero que se presente a la primera audiencia, que es la audiencia inicial. Puede ser que conteste y reconvenga o contrademande, o sea, y en este caso la parte actora o la parte demandante se conviene en una parte demandante y reconvenida porque la están contrademandando, y en ese caso en particular, al establecerse una reconvención en la contestación de la demanda, pues o el juez o jueza nos va a mandar a que nosotros contestemos también en el término de 10 días esa reconvención. E igual lo tenemos que hacer como la reconvención se establece tal con los mismos requisitos que se realiza la demanda, se realiza la reconvención, se proponen los medios de prueba por los cuales con los cuales vamos a comprobar nuestro dicho, y al contestar la reconvención también debemos de cumplir con los requisitos formales que se establecen en el 501 y el 502 en el caso de los alimentos.
puede ser entonces, o bien esta persona no comparece, ¿verdad? La notificamos y no llegó a la audiencia inicial, está debidamente notificada en su casa y llegó hasta el acta, hasta la lectura de sentencia, y puede ser que esta persona apele, ¿verdad? O que pida la rebeldía, que es se establece en el Código de Familia cuando yo demuestro que no fui debidamente notificado, o sea, que no se cumplió con la formalidad del emplazamiento. Podemos poner un ejemplo, es el hecho de que me notifiquen una dirección distinta o que yo ya haya dejado de vivir en esa casa y sin embargo recibieron la notificación y la persona que la recibió no dijo absolutamente nada, o bien puede ser la casa de mis padres, es muy común, ¿verdad? Que se notifiquen a las personas en las casas de sus progenitores cuando la persona ya tiene establecido su domicilio en otra dirección. Entonces, puede ser que se presente hasta la última audiencia. Pero lo más común es, ¿verdad?, que nos emplazan, contestamos la demanda dentro del término de 10 días. Muchas veces también se contesta la demanda de forma extemporánea, fuera de los 10 días, pero hay distintos criterios. En este caso de los judiciales, hay algunos que dictan autos diciendo que se tenga por no contestada la demanda, pero la verdad es que de acuerdo a la oralidad, perfectamente usted puede contestar la demanda en la audiencia inicial. ¿Cuál es la desventaja que lleva cuando contesta la demanda en la audiencia inicial? Es las pruebas que debió haber presentado en tiempo y forma, ¿verdad? Que se presentan en la demanda, o bien con la contestación de la demanda o con la contestación de la reconvención. Entonces ahí pues es un poco de dificultad el que vamos a tener, pero sí podemos presentar la demanda de manera extemporánea. No debería de hacerse, debe hacerse dentro del término de los 10 días, pero igual la presentamos, la contestación de la demanda, perdón, y la tomamos y la reproducimos en la audiencia inicial de manera oral, ¿verdad? Recuerden que los procesos en nuestro país son orales. Estamos ya en la oralidad desde hace varios años, y familia con la implementación del Código de Familia en abril del 2015, entonces también inició con sus procesos orales. Entonces todo se hace este planteamiento, se traba la litis en la audiencia inicial, y lo primero que hace la autoridad judicial es, una vez que ha escuchado los puntos de controversia, ver cuáles de estas materias o cuáles de estos puntos de controversia son conciliables, ¿verdad? En el caso de los alimentos sí puede ser conciliable. Generalmente esta acción culmina de forma general en la audiencia inicial tras una conciliación, y el juez o jueza lo que hace es ratificar estos acuerdos conciliatorios de la audiencia inicial, y culmina el proceso a través de una sentencia de ratificación de estos acuerdos conciliatorios, ¿verdad?, que se realizaron ante la autoridad judicial. Esto podemos también hacerlo una solución, también acudir ante el Ministerio de la Familia, ¿no?, y realizar también un acuerdo conciliatorio ante el Ministerio de la Familia. Sin embargo, esto es tratando de desjudicializar, ¿verdad?, los conflictos, pero ya una vez estando en el juzgado podemos terminar la controversia en la audiencia inicial con un acuerdo conciliatorio, y de ahí que al inicio de este tema, cuando empezamos a abordar, yo les decía que los abogados y abogadas jugamos un rol preponderante para la paz social, dependiendo de cómo
sea nuestra asesoría dentro de los procesos de familia. Nosotros podemos contribuir a la solución del conflicto o bien atizar el conflicto y profundizar esas heridas en la familia, y recordemos que en medio de esa familia están involucrados niños, niñas y adolescentes que son personas vulnerables y que tenemos la responsabilidad los adultos de garantizar su desarrollo integral, cada cual y cada quien dentro del rol que nos toca vivir, los progenitores como progenitores, los familiares como familiares contribuyendo a la unidad familiar, y los ciudadanos, ¿verdad? Y ciudadanas, abogados y abogadas, tratando de explicarles a nuestros usuarios, a nuestros clientes, que es mucho mejor que ellos propongan una salida al conflicto y no que sea la autoridad judicial la que imponga, de acuerdo a la ley, su criterio para la solución de este conflicto familiar entre las partes, ¿verdad? Es mucho mejor, pero entonces ahí el abogado y abogada tiene que estar preparado, ¿verdad? Saber cuáles materias pueden ser conciliables o no pueden ser conciliables, qué tanto contribuye o no a la resolución del conflicto, porque es cierto que podemos conciliar, pero no es que vamos a que nuestro usuario, nuestro cliente diga a todo que sí, porque recuerden que hablamos de capacidad también, no es que vamos a ponerle fin al conflicto solamente por ponerle fin, o sea, tenemos que cumplir con lo acordado dentro de este trámite conciliatorio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos nosotros los abogados y abogadas de cuidar que nuestro representado o representada sí tenga la capacidad, ¿verdad?, de cumplir con lo acordado en el trámite conciliatorio ante la autoridad judicial. Pero no llegamos a un arreglo, o bien la materia no es conciliable o la acción no es conciliable. Por ejemplo, la suspensión de autoridad parental no admite conciliación, ¿verdad? Entonces estamos hablando del estado civil de una persona, entonces no admite conciliación, y por lo tanto después de la exposición de las pretensiones de ambas partes, van a revisar en lo que hace a las pruebas, ¿verdad? Y la admisión de las pruebas, nosotros tenemos que decir para qué es que vamos a utilizar cada medio de prueba. O sea, nuestra pretensión tiene que ir específicamente plasmada en la demanda o en la contestación de demanda, junto con el medio de prueba y cómo y para qué me va a servir ese medio de prueba, qué es lo que quiero acreditar con ese medio de prueba que estoy presentando. Y ahí vemos, por ejemplo, me gusta la acción de alimentos porque es una de las, como les decía, una de las que es un alto índice de ingresos que hay en los juzgados de familia, y muchas veces se nos olvida, por ejemplo, si estamos solicitando alimentos retroactivos, establecer el periodo de qué año dentro del año que estamos solicitando. Y muchas veces entonces cometemos ese error y presentamos facturas. Por ejemplo, si estamos en el año 2021, presentamos facturas del 2017, del 2016, ¿verdad? Lógicamente no va a poder estar comprendido dentro del año que nos permite la ley reclamar de forma retroactiva, y no van a ser admitidas nuestras pruebas. Y por las fechas el juez tendría que rechazar tipo de pruebas, bien porque no se ajustan, no son pertinentes y no se ajustan a los periodos reclamados. Por ende, en la demanda yo debo de plasmar de qué mes a qué mes o de qué año a qué año es que yo estoy reclamando esos alimentos. Ahora, nosotros, una vez que ya están establecidos los medios probatorios, ¿verdad?, el juez o jueza va a decretar medidas cautelares. Podemos pedir medidas cautelares y señalar la fecha para audiencia de vista.
Entonces, algo que debemos de tener presente en la conciliación, en la audiencia inicial, es que si no conciliamos, nuestros medios de prueba queden debidamente detallados y qué es lo que estamos probando, qué es lo que tratamos de acreditar con ese medio de prueba, y que se dejen establecidos los puntos de controversia de manera clara y precisa, ¿verdad? Porque sobre esos puntos de controversia es que yo voy a preparar, me voy a preparar para el juicio, ¿verdad? Para debatir la prueba, para incorporar y debatir la prueba según sea el caso y según mi estrategia y según lo considere conveniente a los intereses de mi usuario o de mi cliente al quien estoy representando. Entonces, una vez que se señala ya los medios de prueba, se señala la fecha para audiencia de vista. Y en la fecha de audiencia de vista también se nos da una oportunidad para conciliar, ¿verdad? Siempre que, como les digo, que la acción sea de las que pueden ser conciliables. Entonces ahí vuelven otra vez a dar la oportunidad porque lo que se trata es de que la familia resuelva su conflicto de la mejor manera posible y en este caso si hay una conciliación entonces se da lo que se llama clausura anticipada del proceso y igual se va a dictar una sentencia donde se ratifican los acuerdos a los que llegaron las partes. Acuerdos, claro, sobre el cual el juez o jueza establece una especie o hace un control de legalidad para que estos no violenten intereses de niños, niñas, adolescentes o personas en condiciones de vulnerabilidad, ni también o violenten la ley y el orden público. Seguidamente a esto, otra de las etapas que contiene el proceso va a ser la lectura de la sentencia. O sea, una vez que estamos en la audiencia de vista, igual van a haber un repaso de las pretensiones inicialmente o lo que le llaman en oralidad los alegatos de apertura, de primero la parte demandante, posteriormente la parte demandada, también la incorporación de los medios de prueba y ahí tenemos que tener un manejo de para qué, como les decía, es que necesitamos o qué vamos a probar con esos medios de prueba que ya quedaron admitidos en la audiencia inicial. Pero puede ser que para audiencia de vista yo haya solicitado en la audiencia inicial, yo haya solicitado la evacuación de determinado medio de prueba, por ejemplo, los movimientos bancarios o el levantamiento de sigilo bancario que no lo podemos presentar como medio probatorio, pero ya lo solicitamos en la demanda y el juez entonces lo admitió y ya tengamos la respuesta de las distintas instituciones financieras y tengamos ahí entonces que analizarlos de previo y decir que con los resultados que arrojan las instituciones bancarias, con la información, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos tratando de probar, que en este caso sería la capacidad económica de la persona demandante, perdón, de la persona demandada. Entonces, esa es una de las pruebas, o bien si hubiesen oficios a medicina legal, entonces tendrían que ser incorporados, o bien los estudios sociales que hace el Consejo Técnico Asesor de Familia, tendrían ya que estar también incorporados en el expediente. Es muy común que las audiencias se suspendan. ¿Por qué? Porque esos informes no están dentro de los expedientes, o sea, no se ha evacuado aún el informe y entonces ahí el rol del abogado o la abogada de estar instando, ¿verdad? Que se realicen estos estudios o bien la evacuación de la prueba, llevar la correspondencia si nos toca a nosotros diligenciar, ¿verdad? Estos oficios para que estén ya plasmados e incorporados en el expediente a la hora de la audiencia, perdón, a la hora de la audiencia de vista.
Podemos cortar un momentito, José. Como les decía, las pruebas a la hora del proceso son muy, muy importantes, ¿verdad? Y la parte actora debe ser claro y debe de precisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide, qué es lo que se pide en la demanda y las pruebas que va a aportar? Como les decía también, hay pruebas que están en poder de la parte actora y que debe de presentar junto con la contestación de la demanda. Y la parte demandada, al contestar o reconvenir también como una posición procesal, debe de aportar sus pruebas, las pruebas que tengan, que sean pertinentes para el proceso. En lo que hablábamos del levantamiento de sigilo bancario, esto siempre debe ser autorizado por la autoridad judicial. Si la autoridad judicial considera de que no es pertinente o que no aporta nada al proceso el levantamiento del sigilo bancario, pues no lo va a autorizar y por lo tanto no vamos a poder obtener esa prueba, o bien la autorización de algunos testigos dependiendo de la acción, que pueda hacerse algún peritaje que se necesite, un reconocimiento judicial si él considera o no pertinente la realización de estas pruebas. Esto va a quedar establecido ya en la audiencia inicial. Pero, por ejemplo, puede ser que en la demanda y en la contestación de la demanda haya hechos que no estén controvertidos, o sea, que la parte al contestar los acepta. Entonces, estos puntos prácticamente no van a pasar de la audiencia inicial. O sea, no, ¿para qué voy a probar un hecho que está siendo, no necesito probar un hecho que está siendo admitido por la parte contraria, ¿verdad? En este caso. Ahora, la legislación internacional, eh, pues tenemos que jugar también con esta legislación internacional y con los hechos que son, que la ley presume, ¿verdad? La ley presume eso, entonces no necesitan llevarse o están exentos de prueba. Hay diferentes criterios en materia de familia acerca de los medios de prueba. Recuerden que el artículo, nosotros nos regimos, nuestro procedimiento de familia se rige por la ley 870, el Código de Familia, pero también el artículo 672 del Código de Familia establece que ante lo que no esté establecido en el derecho de familia podemos hacer uso de leyes especiales, por ejemplo, del Código de la Niñez y la Adolescencia, que igual que el artículo 176, el 448 del Código de Familia y el 17 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece el derecho del niño o la niña o el adolescente a ser escuchado en todos los procesos, ¿verdad?, donde estén involucrados. Entonces, ahí ya tendríamos también sustento en la ley. En el Código de Familia no establece la nulidad si no se cumple con la escucha. Sin embargo, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece de que si no se escucha al niño, niña y adolescente es una causal de nulidad. Esto lo podríamos aplicar entonces al derecho de familia de acuerdo a la ley, al artículo 672, que es la supletoriedad que establece la ley 870 o el Código de Familia. También establece, por ejemplo, la ley del adulto mayor y su reglamento, si vamos a tratar un tema en que estén involucrados adultos mayores. También establece la ley de las personas con discapacidad y su reglamento, si vamos a tocar un punto específico de las personas con discapacidad, y lo que establezca el derecho común. Y entonces ahí nos encontramos entonces con el Código Procesal Civil, que en el artículo 252 establece algunos medios de prueba. ¿Cuáles podrían ser? El interrogatorio de las partes, ¿verdad? Sí podemos interrogar pedir el interrogatorio de las partes dentro del proceso, algunos documentos privados, documentos públicos, testificales, igual que el Código de Familia, las pruebas periciales
y medios técnicos de filmación o de grabación, ¿verdad? Esto, claro, esta admisión de estas pruebas, aunque hablamos del Código Procesal Civil como una norma supletoria, ¿verdad? Solamente, sí, solo si se utiliza a falta de lo que establece el Código de Familia. O sea, no es que de entrada voy a tomar como base el Código Procesal Civil, no. Eh, las normas o lo que establece el Código Procesal Civil solamente se aplica a falta, tras un vacío que contemple el Código de Familia. Y siempre y cuando, dice el artículo 672, no se oponga a la naturaleza de familia. Entonces, familia no es meramente patrimonial. El Código, el Procesal Civil, ¿verdad? Nos lleva a acciones meramente patrimoniales. Entonces, solo vamos a tomar de el Código Procesal Civil lo que nos sea pertinente y útil a familia, siempre y cuando no se oponga a la naturaleza de la materia familiar, ¿verdad? Entonces eso porque últimamente hemos estado utilizando mucho el Código Procesal Civil, anteponiendo esta normativa a las normas que establece la ley 870 o Código de Familia. Debemos ser muy cuidadosas también, ya les hablaba sobre las notificaciones, ¿verdad? Esto está establecido en el artículo 514 del Código de Familia y el 146 y el 148 del CPCN, y hablábamos de la rebeldía, ¿verdad? La rebeldía en materia de familia, que no es nada más que lo que se conocía como estar mal notificado. O sea, es decir, esto puede causar una nulidad de todo lo actuado si yo logro probar que definitivamente, tal como lo dije al inicio de la exposición, había cambiado de domicilio y se me estaba notificando en un lugar distinto. Puede ser que esto se haga de buena fe o se haga de mala fe, ¿verdad? Esto no debe ser nuestra práctica, y si no conocemos el domicilio de la persona, pues de previo a la publicación de edicto siempre se tiene que pedir el movimiento migratorio y que los jueces y juezas que tienen a su alcance el padrón electoral verifiquen, ¿verdad?, las direcciones o busquen estas direcciones de las personas que están siendo demandadas, a fin de notificarle en el domicilio que está reportado en el padrón electoral. Es solamente cumpliendo con este procedimiento, entonces es que nos van a nombrar, si no, esta persona no puede ser notificada de manera personal o en su domicilio, un representante legal, que en este caso recae en los defensores y defensoras públicos, ¿verdad? Que esta persona es la que va a representar a esa parte ausente y va a defender sus derechos o vigilar que se cumpla con el debido proceso, ¿verdad? El derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, a fin de que evitar una sentencia inhibitoria y de que la sentencia que pueda producirse al final del procedimiento no afecte los derechos fundamentales de la parte que está ausente. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto, por ejemplo, en materia de familia, de una sentencia que no ha sido notificada a la parte demandada, por ejemplo? Aunque tenga una representación legal, ¿verdad? Aunque tenga una representación legal, no es más que es un requisito formal que se establece para garantizar el derecho a la defensa, pero materialmente no va a producirle a la parte, en el caso de los alimentos, por ejemplo, ningún resultado, porque este representante legal no va a asumir la responsabilidad que probablemente
deba de cumplir, o sea, todos los deberes que ordene la sentencia deba de cumplir la persona demandada, solo no los cumple pues este representante legal, a menos que no estuviera la persona, pero que sí tuviesen ubicados bienes que pudieran responder por esta responsabilidad patrimonial en el caso de los alimentos. Fíjense bien, estoy hablando, poniendo de ejemplo el caso de los alimentos porque es una de las, ya como les decía, una de las acciones que tiene mayor demanda en los juzgados de familia. Tenemos ahora que la notificación, fíjense bien también dentro del proceso común especial de familia, la notificación a la Procuraduría es exigida y causa nulidad. Es obligatoria que se notifique a la Procuraduría Nacional de Familia, ¿verdad? Y también se le notifica al Ministerio de la Familia, pero a la Procuraduría es obligatorio, tiene que notificársele a la Procuraduría para que pueda establecerse un debido proceso, ¿verdad? Si no, ese procedimiento ya está viciado ante la falta de notificación. Puede ser que desde nuestra demanda, o bien al contestar la demanda o contestar la reconvención, también pidamos medidas cautelares, ¿verdad? Que pueden ser urgentes o no urgentes. Y me van a decir, ay, ¿cuáles son los, cómo voy a saber yo si es urgente o no urgente? Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué es. Para mí es urgente los alimentos provisionales, por ejemplo, si tengo ubicada a la persona y sé dónde trabaja, entonces una medida cautelar urgente es los alimentos provisionales. ¿Y cómo se establecen estos alimentos provisionales? Ahí la importancia de las pruebas aportadas en nuestra demanda. Uno, dos, según lo que conteste también la parte demandada. Y cuáles son esos presupuestos, sí, que debo de cumplir como medida cautelar urgente o como medida cautelar para solicitarla. Bueno, el peligro en la demora y apariencia de buen derecho. Son los dos presupuestos de las medidas cautelares. La urgencia o no urgencia va a estar determinada por el tipo de medida que voy a aplicar. Por ejemplo, si estoy pidiendo, si el papá no quiere dar un permiso de salida, por ejemplo, y es un asunto de salud y la persona logra comprobar que este niño o esta niña necesita un tratamiento, qué sé yo, en El Salvador, que ya estaban atendiendo, hipotéticamente hablamos de oncología, que ya se había establecido un convenio y que ya el niño o niña estaba siendo atendido en determinado hospital del Salvador, por ejemplo, y de repente el papá o no está o se niega a darle el permiso de salida. Entonces, y este niño, esta niña ya tenía señalada una fecha para tener esta consulta en el otro país, en el hospital en El Salvador. Entonces, el juez puede considerar perfectamente esto y puede otorgar, sin oír a la otra parte, esta medida cautelar urgente. Ahora, fíjense bien, pero eso va a estar determinado qué tipo de medida estamos solicitando. Y si no es urgente, entonces ¿qué va a hacer el judicial? Va a mandar a llamar a la otra parte a una audiencia, ¿verdad? A una audiencia para escuchar lo que tenga que decir. Ahora, si lo llamé a la audiencia y no comparece, se tienen por aceptados los hechos que planteó la persona que hizo la solicitud de la medida cautelar, ¿verdad? Esto aquí es bastante delicado, entonces siempre tenemos que estar diciéndole a nuestros clientes, a nuestros usuarios, que deben de comparecer a las citaciones judiciales, ¿verdad? Porque estas les pueden deparar perjuicio y no es excusa el hecho de no presentarse, no va a evitar la consecuencia legal y jurídica que vaya a recaer sobre nuestros usuarios o sobre nuestros clientes. ¿Puedo pedir medida cautelar en la audiencia única de apelación? Sí, sí puede.
¿verdad? Hipotéticamente hablando, fíjense bien, hablamos a grosso modo de la demanda, de la contestación, de la reconvención, de cuáles posiciones procesales puede adoptar el demandado, ¿verdad? O demandada. Hablamos de la audiencia inicial, del trámite conciliatorio, hablamos de las pruebas, ¿verdad? Y qué es lo que debe quedar claro en el acta de la audiencia inicial. Si no llegamos a una conciliación, tienen que quedar los puntos de controversia y señalados específicamente, y los medios de pruebas que fueron admitidos y los medios de pruebas que fueron solicitados y que tienen que ser autorizados por la autoridad judicial, que queden claros y específicos, y procurar que para la realización del juicio, que es lo que llamamos la audiencia de vista, estos medios probatorios ya estén debidamente incorporados en el expediente para su evacuación. Y debemos de pedir a la hora de el juicio o audiencia de vista que sean incorporados, porque puede ser que el judicial no se pronuncie y nosotros tengamos que decir que se incorporen los dictámenes periciales, el reconocimiento judicial que se realizó, o bien los documentos que envió el BAMPRO, según lo que nosotros hayamos solicitado, o lo que el judicial también tiene potestad de ordenar. Si las partes no lo aportaron y a él considera necesario ordenar determinado tipo de prueba, entonces él lo ordena y debemos de procurar que estén ya incorporadas en el expediente. Un error muy común es decir, cuando es el judicial el que aporta o el que pide o el que ordena la prueba de forma autónoma, potestad que tiene establecida en el código, tiene una amplísima potestad cautelar la administración de justicia, el juez o jueza. Entonces muchas veces no evacuamos esas pruebas porque, bueno, no la pedí yo, entonces no me interesa que esté en el proceso. Pero sí debemos de ser responsables y tratar de que contribuir al proceso y que esas pruebas sean evacuadas en la medida de lo posible, y estén incorporadas a la hora del juicio, ¿verdad? Juicio o audiencia de vista, en el cual también les dije que ya esa fecha para ese juicio o audiencia de vista queda señalada en el acta de audiencia inicial. Entonces, en el acta de audiencia inicial fijamos puntos de controversias, medidas cautelares, medios probatorios, los medios probatorios y los que se soliciten también, que queden específicos ahí en el acta, y se señala la fecha de audiencia de vista. Llegamos a el señalamiento de la audiencia de vista. En el ideal, que todo esté incorporado en el proceso, llegamos a conciliación, si es conciliable. Entonces, si se concilia en audiencia de vista o en juicio, entonces se da una clausura anticipada del proceso, siempre va a dictarse una sentencia, pero homologando estos acuerdos que fueron suscritos en la audiencia de vista, y no se desarrolla la prueba, pues no se evacúa la prueba, no conciliamos. Entonces vamos a la evacuación de la prueba, alegatos de apertura, repaso de prestación, alegatos de apertura, la incorporación de la prueba y la evacuación de esta prueba, el debate, los alegatos conclusivos, y posteriormente el juez va a señalar, ¿verdad?, fecha de lectura de sentencia. En la lectura de sentencia puede ser que ahí, según el resultado, nosotros optemos por apelar, o sea, recurrir de apelación en contra de la sentencia. El juez, ¿qué va a hacer? Nos va a admitir el recurso de apelación y nos va a dar un término común de 5 días, tanto la parte actora como la parte demandada, para que hagamos uso de nuestro derecho ante el superior jerárquico, que en el caso de Managua es el Tribunal de Apelaciones de Managua, tiempo en el cual también será trasladado del despacho judicial al complejo judicial Managua, al tribunal, el expediente original. Entonces tenemos que presentar dentro de estos 5 días nuestro escrito de sustentación de intereses, o sea, que era lo que le llamábamos las expresiones de agravio, y la parte contraria contestar esos escritos y esperar el señalamiento de la audiencia de apelación. Puede ser, si es procesal el planteamiento,
probablemente no llamen a audiencia de apelación, pero últimamente, bueno, por COVID-19, entonces habían suspendido las audiencias, pero el tribunal nuevamente ya está volviendo a retomar y programar la audiencia única de apelación. Entonces van a decir, y puedo ahí pedir una medida cautelar que no me había sido decretada durante todo el proceso. Sí, sí puede hacerlo, claro que sí. Sí puede hacerlo. ¿Puedo el juez, el tribunal ordenar pruebas? Sí, también puede ordenar pruebas, claro que sí. Lo puede hacer, ¿verdad? Ahora, usted lo solicita, una cosa es que yo lo solicito y otra cosa es que me la admitan. O bien también el tribunal ordenar de forma oficiosa que se realice determinado medio de prueba que ni las partes ni el judicial que estaba tramitando la causa consideraron que fuese necesario incorporar, pero que al tribunal colegiado sí, ¿verdad? Considera que es necesario evacuar esa prueba y entonces ellos van a ordenar que se produzca este medio probatorio dependiendo del caso que esté en controversia, cuál sea el punto de la controversia. Eh, una vez que estamos en la audiencia única de apelación, ¿verdad?